Hola, vamos a ver entonces el pseudocódigo del ordenamiento por selección. Aquí tenemos un pseudocódigo bastante resumido, donde se ve que vamos recorriendo el arreglo y en cada ocasión encontramos el valor mínimo, la posición en la que se encuentra, y lo intercambiamos con la posición actual. Esta función, postmin, la voy a ocupar para explicarles a nivel abstracto cómo funciona selection sort y se va a definir de la siguiente manera. Postmin entre A y B es una función que retorna la posición, no el valor. La posición en la que se encuentra el valor mínimo entre las posiciones A y B, ambas inclusive, de un arreglo. Por ejemplo, si estoy ejecutando postmin 3,6, lo que va a ocurrir es que vamos a mirar en qué posición se encuentra el valor mínimo en el rango del arreglo que va desde la posición 3 hasta la posición 6. Es decir, en este conjunto de números, el número más pequeño es el 1 y la posición es la 4. Por lo tanto, el valor de retorno de postmin va a ser 4, no 1. Es la posición en la que se encuentra el valor mínimo. Habiendo entendido eso, veamos cómo se ejecuta selection sort. Partimos con la primera posición, ahí es donde tiene que estar el valor más pequeño y es el marcador que indica dónde va a ir el siguiente valor mínimo. Vamos a buscar el valor mínimo entre todo ese conjunto que está ahí, desde 0, en este minuto i es 0, desde 0 hasta el final, y lo encontramos en la posición 4. Así es que ahora lo que hacemos es intercambiar lo que contiene la posición 4 con lo que contenía la posición 1, y entonces el mínimo queda en su posición correcta. Avanzamos el marcador i a la siguiente posición, porque aquí es donde tenemos que poner el segundo mínimo ahora, y buscamos el siguiente mínimo, pero ahora solo en este sector, porque ya sabemos que este sector ya está ordenado. En este caso hemos encontrado el mínimo en la misma posición en la que debe ir, así es que cuando vamos a hacer el swap, en realidad no va a ocurrir ningún cambio en términos del arreglo, y avanzamos a la siguiente posición. Este i marca dónde tiene que ir el siguiente mínimo, y entonces ahora lo vamos a buscar en este rango, y el mínimo se encuentra en la posición 6. Así es que a continuación vamos a intercambiar los contenidos de la posición 2 con la posición 6 y nos movemos al siguiente, buscamos el mínimo, se encuentra en la posición 5, intercambiamos. Vamos a la siguiente posición, buscamos el mínimo, que está en la posición 6, lo intercambiamos. Vamos a la siguiente y última iteración, buscamos el mínimo en este rango, se encuentra en la posición 6, intercambiamos y se mueve una posición más, pero ya no se cumple la condición del for porque ahí tiene que ser menor o igual que n-2, en este caso menor o igual que 5, perdón, y por lo tanto termina nuestra función, el arreglo está ordenado. Un selection sort de verdad normalmente incluye la búsqueda del mínimo en el código. Aquí ustedes tienen el ciclo for que acabamos de usar, que es el marcador i, que iba indicando dónde, en qué posición tenía que instalarse el siguiente mínimo. Y esto que está acá adentro es el bloque que busca el mínimo. Este bloque es la función postmin. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, y aquí está el intercambio, que es cuando colocamos el mínimo en la posición que corresponde. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles no este algoritmo completo, porque es muy largo, pero sí la primera iteración del ciclo for externo para que puedan ver cómo funciona. Partimos con nuestro tamaño del arreglo, que es 7, y partimos con nuestro marcador i, y indica la posición donde tenemos que almacenar el mínimo, y vamos a buscar el mínimo. La función clásica para buscar el mínimo es suponer que ya lo tenemos. El mínimo está en la posición 0, y lo que vamos a hacer es corroborar esta hipótesis revisando todo el resto del arreglo y ver si hay un número más pequeño que el que ya hemos seleccionado como mínimo. Entonces vamos a ocupar j para recorrer el resto del arreglo para ver si hay un número más pequeño que 31. Entonces comparamos el contenido de j con el contenido de i, y 12 efectivamente es más pequeño que 31, así que actualizamos nuestro mínimo. El mínimo ahora es 12 y está en la posición 1. Fíjense que min es una variable que almacena la posición, no el valor. Volvemos, avanzamos al siguiente. ¿Es 27 menor que 12? No, no lo es, así es que no actualizamos el mínimo, termina el if, avanzamos al siguiente. ¿Es el contenido del arreglo en j menor que el contenido del arreglo en min? No, no lo es, no se cumple la condición, avanzamos al siguiente. ¿Es el contenido del arreglo en j, que es 1, menor que el contenido del arreglo en la posición min? Sí, sí lo es. Entonces tenemos que actualizar nuestro mínimo. Nuestro mínimo ahora va a ser 4, que es la posición en la que se encuentra el número 1,
y volvemos. ¿Es 23 menor que 1? No, no se ejecuta el if. ¿Es 18 menor que 1? No, no se ejecuta el if. Hemos terminado con J, termina el for, y todo este for interno ha sido simplemente para encontrar el mínimo. Y ahora que ya lo encontramos, lo intercambiamos. Y con eso termina la primera iteración de Selection Sort. Les queda de tarea a ustedes terminar la iteración y familiarizarse con este algoritmo.